Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Frecuencia Fejer. Este capítulo de Frecuencia Fejer es uno sumamente especial que a mí me mueve mucho el tapete y que me encanta hacerlo totalmente diferente a todos los que habíamos hecho antes, ya que es la primera vez que tenemos en pantalla a cuatro grandes empresarios. Empresarios a los que yo respeto, a los que yo quiero, a los que yo admiro y que me permití invitarlos a todos a la vez para que habláramos acerca de experiencias maravillosas que tuvimos recientemente en un viaje de negocios, cultural, pero sobre todo de introspección para nosotros, para nuestras empresas y el conocimiento de la forma de hacer negocios en Israel y cómo esto podemos trasladarnos a nuestro querido México. Entonces nos acompañan y le doy la más cordial bienvenida con todo el gusto y cariño a Carlos Mayo, a Carlos Medina Plasencia, a Alejandro Bobadilla y a Nicolás Hauff. Bienvenidos todos ustedes, gracias. Carlos Mayo, antes de empezar, una línea acerca de ti. ¿Quién es Carlos Mayo? ¿A qué se dedica? Muy bien. Bueno, Mayo es una persona que ha hecho muchas cosas en su vida profesional, pero mi pasión está en lo que es la tecnología de alimentos, proyectos alimentarios. Tengo dos firmas actualmente, Catálica, que es una firma encargada de innovar en modelos de negocio alimentario, y otra firma que se llama Promdi, que se dedica a sistematizar empresas integral. Básicamente, de una manera muy resumida, es mi experiencia actual. Yo lo conozco y hay mucho más de lo que se podría hablar en el sector público, en el sector privado, conociendo las tierras tabasqueñas de una manera muy importante. Bienvenido, Carlos Mayo. Gracias, Ferenc. Bueno, ni hablar de Carlos Medina Plasencia, autoridad en muchos temas. Carlos, bienvenido. Gracias, Ferenc, gracias. Me da mucho gusto saludarlos y por supuesto que soy pues un aprendiz de muchas cosas porque me gusta aprender de todo. Soy un empresario con vocación de servicio, así lo digo, y con vocación política. Y he tenido la oportunidad de estar en el servicio público durante muchos años con la experiencia en orientar de una manera diferente lo que es el hacer de gobierno junto con la sociedad por parte de las autoridades, y de ahí me he reinventado tres veces. La segunda, y a lo que más me dedico, pues es la parte del networking estratégico en dos organizaciones, una que es Business Network International, la otra que es Corporate Connection, aquí se ve al fondo de mi imagen, y en la tercera reinvención, pues es en lo que hoy más me oriento, que son tecnologías de información, pero que tengan un alto impacto social. Es que sean de una gran utilidad para la sociedad. Todo esto está muy relacionado con los ámbitos del gobierno, pero ese es lo que yo estoy involucrado. Encantado de tenerte aquí, Carlos Medina Plasencia, y ya después de 3 viajes que hemos hecho juntos a Israel, creo que tienes mucho que contarnos. Bienvenido también, muchas gracias. Bueno, amigos, seguimos aquí en las presentaciones y me da mucho gusto también presentar a mi amigo querido Alejandro Bobadilla. Alex, bienvenido. Un gusto, Ferenc, compartir con ustedes y con la audiencia esta charla. Y pues me presento como un emprendedor con mucho ahínco, un speaker de ventas, apasionado por la vida equilibrada. Me encanta el deporte, me encanta conocer gente y conocer nuevas técnicas y metodologías para hacer mejor todo lo que desempeño. Un gusto. Muchísimas gracias, gran vendedor, gran maestro de todos los vendedores que está ahorita por todos los medios brillando. Bienvenido, Alex Bobadilla. Gracias. Y bueno, ni hablar también de mi querido Nicolás Nico Hauff, segundo viaje que nos aventamos juntos también a Israel. Bienvenido, Nico, si nos quieres platicar un poquito acerca de ti. Claro que sí, muchas gracias, Feri. Yo soy Nicolás Hauff, mis amigos me conocen como Nico y yo me dedico a la estrategia empresarial. A lo largo de 30 años de ser empresario, emprendedor, me doy cuenta que el principal obstáculo para las empresas para crecer es su liderazgo. Falta de alineación entre el dueño director y su equipo de liderazgo y sus socios. Entonces nos dedicamos a alinear equipos directivos bajo la metodología de Scaling Up. He ido 2 veces a Israel para
traerme mejores prácticas de las empresas de allá para aplicar con nuestros en México. Y nomás quiero aclarar, la pequeña cicatriz que me ven acá es un procedimiento dermatológico que me hicieron el viernes y el único consejo que les puedo dar es usar bloqueador solar todos los días. Como dijo mi dermatólogo, así como usas desodorante, salgas o no salgas de la casa, usa bloqueador. Oye, y sobre todo, Nico, si vas al Mar Muerto, ¿no? En Ah, donde... claro. Ahí sí lo usé, pero en la Ciudad de México no era yo tan consistente en usarlo, ¿no? En Israel, por supuesto que sí. Me da mucho gusto. Muy bien, vamos a entrarle de lleno porque el tiempo vuela aquí. Me gustaría irme primero contigo, Carlos Medina Plasencia, quien ya fue 3 veces a Israel. Si tú pudieras de alguna manera resumir estas 3 visitas en algo muy importante que le dejarías a los empresarios y emprendedores mexicanos que hayas visto allá, ¿qué sería? Bueno, primero comentarles a ustedes que para mí fue descubrir un nuevo mundo el primer viaje que fue hace 4 años y me quedé con la inquietud de explorar y conocer más el ecosistema de Israel. Y de ahí se derivó entonces el segundo viaje que con mucho gusto y entusiasmo viví, pero lo que me di cuenta es que todavía me faltaba por conocer más de Israel. Y de ahí sale el tercer viaje, pues, en donde tuvimos la oportunidad de los que aquí estamos presentes pero al mismo tiempo veo que la cultura, la metodología que siguen para desarrollar las startups es única. No conozco otros lugares en el mundo, por supuesto, que pudieran tener esta filosofía y esta orientación, pero para mí fue una gran satisfacción escuchar a los 3 directores de los institutos de innovación de Querétaro, Aguascalientes y Guanajuato, y alguno de ellos que me había dicho, es que yo había ido a Israel. Tal vez fue a un viaje para conocer alguna empresa, pero cuando estuvimos ahí, dice, ¿cuánta razón tenías? No conocía a Israel. Digo, no, y yo no termino de conocerlo en este tercer viaje. Entonces, para mí sigue siendo un aprendizaje continuo, Feri, y yo estoy listo para el siguiente. Me encanta escucharlo, Carlos. Y esa frase que algún funcionario dijo, yo pensé que conocía Israel, pero no conocí Israel, me parece interesantísimo porque hay varios Israeles. Hay Sí. varios y depende a lo que vas y lo que estás buscando y lo que estás encontrando, seguramente vas a encontrar otro Israel, pero es muy interesante. Carlos Mayo, fue tu primera visita a Israel. ¿Qué te traes? Oh, muchísimas cosas. Una pregunta que requiero mucho tiempo para contestar completa porque son muchas cosas, pero hay algo particularmente que me marcó, que es el concepto de Tikkun Olam que tiene en Israel, en la cultura judía, que tiene que ver con esto de ayudar a otros, de mejorar el mundo, que viene del alma y de la convicción judía. Yo creo que un mundo como en el que hoy vivimos está urgido de este espíritu. Hay tantos problemas por resolver y tiene que haber la voluntad, antes que otra cosa, de quererlos resolver y de resolverlos haciendo uso, obviamente, de los medios que actualmente tenemos, y la tecnología es uno de esos grandes medios, ¿no? Pero pues parte sobre todo de una esencia, de una cuestión filosófica del alma, de quererlo. Me encanta lo que dices, Carlos, porque creo que la responsabilidad de todos nosotros, independientemente de dónde nos haya tocado nacer, es esa reparación del mundo de alguna manera y tratar de dejar un mundo mejor que el que nos tocó a nosotros. Y sobre todo los empresarios que hemos tenido la bendición o estamos bendecidos para poder ayudar, generar empleos y demás, me parece que tenemos mucho que devolverle al mundo y desde luego a nuestro querido México. Así es. Muy bien. Alejandro Bobadilla, también sé que tuviste experiencias extraordinarias. Es correcto. Platícanos. Realmente ir este viaje para mí de manera profesional y de manera personal fue sorprendente, aleccionador, y me remonto a los años 80, en donde se desarrolló una metodología llamada benchmarking, y esa metodología nos permite aprender con las mejores prácticas de otras empresas cómo hacer las
Y este viaje a Israel lo que nos permitió es eso, es darnos cuenta de varias cosas, en especial yo resalto una, el cómo la mentalidad de los israelíes les lleva a poner en ejecución cada una de sus ideas. Esto es algo que vale la pena aplicar en nosotros. O sea, no quedar con esa intención, con ese gran sueño sin ejecución. O sea, lo que tiene el pueblo israelí es la ejecución. Prefieren equivocarse que planear y planear y planear. Y si nosotros como mexicanos lleváramos a nuestras organizaciones y a nuestras familias este proceso, haríamos un salto cuántico porque nos permitiríamos, tener esas experiencias, es decir, a través del acierto o del error, experimentar y lograr crecer y hacer cosas tan sorprendentes como el haber visto cultivar uva y procesar vino en el desierto, con sistemas de riego inventados por los israelíes. O sea, con esto les puedo resumir lo que significó este viaje, que además fue una aventura y que tuvimos un anfitrión extraordinario que eres tú, Feri. Muchas gracias por haber compartido esta gran oportunidad de conocer esta forma de hacer las cosas en el mundo. Gracias. Contrario, Alex, muchísimas gracias a ti y coincido, la parte de ejecución, el permitir equivocarnos y no pasa nada, sino lo que sigue y lo que sigue y lo que sigue. Pero muchos de nosotros emprendedores, hablo en México y de este lado del mundo, no nos permitimos equivocarnos porque nos sentimos muy incómodos, muy mal, nos sentimos como señalados, como si fuéramos señalados por la sociedad, ¿cómo te vas a equivocar? Y entonces eso te alenta en un tema de ejecución y queremos tener todo tan planeado, cada centímetro, cada milímetro tan planeado que la ejecución se vuelve más lenta o peor, a veces nunca llega. Y eso es terrible. Nico, sé que después de tu segundo viaje te han caído muchos veintes, pero recuerdo estar platicando contigo hacia el final de este último viaje o el viaje pasado y me dijiste que hay una palabra que te marcó y que vas a estar utilizando en tu vida familiar y de negocios. ¿Nos puedes platicar de ella? Sí, claro que sí, Feri. La palabra se llama chutzpah y déjenme darles un poco de antecedente. Primero, la palabra chutzpah, la definición de chutzpah en una frase es esa práctica, esa capacidad, esa cultura de desafiar al statu quo, inclusive desafiar sus superiores. Y tenemos muchos ejemplos de cómo lo han hecho. Pero déjenme irme un año más atrás, en septiembre, cuando fue mi primer viaje contigo a Israel, Feri, mi segundo viaje a Israel, porque había ido yo por mi cuenta, y yo iba ávido a conocer las innovaciones y los startups y demás, y al final de ese primer viaje me llevé una reflexión. Dije, ¿qué tiene Israel cuyo Producto Interno Bruto es la mitad de México? Pero si nos vamos al Producto Interno Bruto per cápita, es 5 veces el nuestro. Y dije, esa es la misión que me quiero dar para entender, para transmitirle eso a los empresarios mexicanos. Y al final de ese viaje, como recordarás, Carlos, te dije, después de este viaje he decidido concentrarme únicamente en atender únicamente a empresas mexicanas y enseñarles que podemos ser mejores. Pero bueno, en el segundo viaje yo iba por ver las innovaciones. Sí, que innovaciones puedes encontrar en todas partes del mundo, pero iba por ver la cultura de Israel, por ver qué los hace fuertes. Y por eso encontré, y a la vez estoy leyendo el libro de Startup Nation, que antes del primer viaje lo leí en modo resumen, y ahora estoy leyendo el libro completo, y me doy cuenta de un sinnúmero que conocí en vivo en Israel, y me doy un número, cuenta también de por qué amigos y mis clientes judíos son como son y qué los hace exitosos. Y me está resultando un rato leer ese libro y combinarlo con mis vivencias de Israel. Y espero pronto poder sacar un compendio de mejores prácticas para empresas mexicanas.
Feri, el viaje ha sido maravilloso y yo secundo a mi amigo Carlos con apuntarme para el siguiente año ya. Me encanta. Bienvenido nuevamente, Nico. Carlos Mayo, hubo una frase que me llamó la atención que me escribiste ya de regreso y que me dijiste, este viaje me sacó de mi zona de confort. Y un empresario que ha vivido varias cosas y que ya la tiene prácticamente resuelta, que te diga, me sacaron de mi zona de confort, es muy importante, es una frase muy fuerte. ¿Por qué por qué esto? ¿Qué te pasó? Bueno, fíjate que es muy interesante. Algunas cosas tienen que ver conmigo mismo y otras tienen que ver con el entorno en el cual nos sumergimos. Conmigo mismo lo platiqué con varios de los amigos que nos acompañaron en el viaje. Tengo problemas auditivos, y tengo unos aparatos muy buenos y escucho perfectamente, pero casualmente unos días antes de irnos empezaron a fallar y me tuve que llevar unos de repuesto que tengo que son de tecnología más antigua. Entonces, de entrada traía la limitante de que no estaba yo al 100% en la audición. Si a eso le sumas que hay que escuchar en inglés, yo domino el inglés, pero para escucharlo con los aparatos fallando, pues se hizo muy difícil. Pues ya ahí está un factor. Pero ahí viene el factor más importante que ya es parte de lo que estuvimos viendo y lo que es la cultura. Cuando te empiezas a encontrar con mentes, sobre todo mentes muy jóvenes, que están pensando a una velocidad impresionante en las ideas, en las tecnologías que manejan, en la forma de las cosas, y van a una velocidad impresionante, entonces se vuelve de entrada un reto poderse poner al nivel para captar lo más posible de lo que ahí se está diciendo, lo que se está viviendo. Sin embargo, viene un tercer factor que digo yo que viene después de vivir la experiencia, que es el reto de conectar puntos, porque al menos en mi experiencia y en mi estilo personal de vivir las cosas, siempre me gusta llevarlas a la práctica, aterrizarlas, encontrar aplicaciones prácticas de las cosas. Entonces, el conectar los puntos de algo que se vivió a una velocidad tan acelerada y tan rica en ideas y en experiencias, pues también es un reto que requiere mucha reflexión y mucho análisis después, ¿no? Y entonces estamos ahorita en ese proceso, en el proceso de conectar los puntos e ir aterrizando cosas, ¿no? Extraordinario. Muchísimas gracias. Alex Bobadilla, hablando de tema de creatividad, que ya lo empezabas a mencionar, tuvimos oportunidad de platicar con empresarios ya muy hechos, con unicornios y con startups realmente que apenas ideas de negocios. ¿Cómo encuentras la creatividad allá? Bueno, pues digamos que una parte de su cultura, una parte de la cultura israelí es que desde muy jóvenes, desde muy pequeños, empiezan a desenvolverse de esta manera, empiezan a generar, a dejar volar su imaginación, pero a aterrizarla, como decía hace un momento, a llevarlo a la acción. Entonces, esto, por un lado, es una cultura de fomentar esa forma de pensar. Por otro lado, es la cultura de generar ejecución, de llevarlo a la práctica. Y eso es algo que necesitamos hacer, porque no es que los mexicanos no tengamos sueños o que nos vengan las ideas o bajemos ideas que están volando por aquí, las hagamos propias. El problema es cómo le damos vida a esas ideas. Y me parece que eso es lo que nosotros tendríamos que estar haciendo e impulsando en los jóvenes. O sea, mi misión hoy me lo he puesto como una de las grandes misiones, es compartir con la juventud el que casen estos dos puntos, las ideas, las grandes ideas y ejecución, que lo lleven a la práctica. Entonces, esto es lo que a mí me parece extraordinario y que invitaría a todos los escuchas en esta entrevista a que vayan hacia adelante con la ejecución. Esto nos permite tener un crecimiento importante en nuestro país. Me encanta escucharlo. Nico, si hubiera un par de temas que le dejarías a emprendedores mexicanos que hayas obtenido de allá, de la mentalidad de allá o de la forma de hacer negocios de allá, ¿qué les dirías?
Bueno, es una pregunta interesante y larga. Yo les diría, precisamente otra vez conectado con el Huchpa, yo les diría, atrévanse a desafiar el status quo. De hecho, eso es la base del emprendimiento y de la innovación, desafiar el status quo. Inclusive en Intel, la oficina, o sea, la subsidiaria israelí, fue desafiante en el status quo que estaban viviendo en ese entonces, que a nivel mundial adoptó una innovación israelí que representó la nueva etapa para Intel. Sin esa innovación israelí, hoy Intel no sería lo que es. Entonces, simplemente es atreverse a desafiar. Y en Israel, la cultura del Huchpá es tan fuerte que es el único que conozco en donde inclusive en el ejército los subalternos desafían a sus superiores, en donde lo que buscan, más que satisfacer los egos personales, es resolver el problema en cuestión. Padrísimo, padrísimo, padrísimo. Y finalmente, porque el tiempo, como les digo, vuela y ya tendremos un evento para poder platicar de esto con mucha, mucha calma, porque no se puede en unos 20 minutos hacer un resumen de lo vivido, que es demasiado. Pero, Carlos, yo quiero hacerte una pregunta y luego ya pedirte una manera de conclusión general. Mucha gente pues, conoce de Israel lo que conoce a través de los medios de comunicación. Y muchos incluso no han querido ir conmigo por un tema de miedo, decir, oye, me siento intranquilo de ir, no sé qué pueda pasar, cohetes por aquí, por allá. ¿Qué opinas de esto? ¿En alguno de tus 3 viajes has sentido miedo al estar en las calles o por ahí? No, siempre que he tenido la oportunidad de estar allá en esos 3 viajes, pues ha sido con mucha confianza y con mucha seguridad, porque lo que yo más admiro en una expresión que le aprendí a Ishaq Adises, un consultor de negocios, cuando hablaba de amenaza y decía que en cada reto, cada problema había una oportunidad de hacer algo. Y yo creo que esto lo han desarrollado en la cultura israelita muy bien, porque si bien en un principio fue por necesidades de tener agua y producir algo en el desierto, por necesidades de seguridad, por los vecinos que tenían alrededor, han venido desarrollando toda esta tecnología y toda esta innovación de tal manera que hoy tienen cubierto muy bien todos esos aspectos, pero lo que más me admiro, lo que más me gusta de esta cultura israelita es que son muy observadores, o sea, ya ahora no es solo la necesidad, sino que ya están observando dónde hay oportunidad de hacer algo mejor, ya no solo por la necesidad, sino que consideran que deberían de estar observando el mundo y como lo decía Carlos Mayo hace un momento, de cómo dar a los demás. Esto es algo que a mí me sorprendió mucho en este viaje, que fue lo de los chapulines. Dije, ¿cómo es que tienen tanta proteína los chapulines? Y tanto que me gustan, ¿no? Ojalá que tuviéramos más por acá en el Bajío, así como en Oaxaca y en otros lugares, para poder comer más chapulines. Pero es un ejemplo simplemente para decir que están analizando, investigando también la sustentabilidad del mundo. Entonces, esto es algo que no se ve comúnmente. Y lo que yo te diría, Feri, es que cómo es que ligan una cosa con la otra, cómo es que cuando detectan que les hacen túneles los palestinos para cruzar la frontera y empiezan a poner detectores para ver si mueve la tierra, si tiembla, y luego cómo lo utilizan para descubrir el movimiento de esta larva que entra en las palmeras que producen dátil y cómo esto lo fueron ligando una cosa con la otra para detectar cuando la palmera ya tenía una larva de estas dentro y poder fumigar nada más por cada caso que se les fuera presentando y no en forma general. Entonces es un ejemplo para decirles que yo no terminaría de aprender porque cada ocasión he visto las empresas diferentes y veo cosas diferentes y hay que estar ahí con ellos para seguir aprendiendo de lo que es el mundo. Y concluyo con la siguiente frase. ¿Quieren ver el futuro de hacia dónde va esa tecnología en el mundo? Hay que ir a Israel. Muchísimas gracias. Qué mejor manera de cerrar y hacer un wrap-up de esto. Como en todos lados, hay cosas buenas, hay cosas no tan buenas, pero sí me parece que nos permitió abrir el alma y abrir la mentalidad
para traerle a nuestro querido México ideas de innovación e ideas de emprendimiento. A mí no me queda más que agradecimiento con ustedes y los otros compañeros que fueron con nosotros e invitarnos a seguir creando por México y seguir creando por el mundo, a que no cese esa hambre que tenemos todos nosotros de encontrar mejores maneras de hacer las cosas. No importa qué tan bien hecho está algo, siempre va a haber una mejor forma de hacerlo, y abrirnos a las posibilidades de ver lo que hacen en otros países me parece interesantísimo para tener un mejor México. Yo les agradezco muchísimo, sé que el tiempo de todos es corto y el tiempo de este programa es corto también, pero quedo súper emocionado, invitado, y los invito para que vayamos profundizando ya en estos temas. De corazón, muchísimas gracias. Saludos a toda la audiencia de Frecuencia Fejer y sigamos trabajando por un mundo y un México mejor. Muchísimas gracias. 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 Gracias a todos, que estén muy bien. Un abrazo. Igualmente, gracias. Saludos. Feri. Sí.